Enclavada en la cordillera de los Andes, en la región metropolitana, la mina Los Bronces es conocida por su constante estruendo, donde las operaciones mineras alimentan la voraz demanda del cobre. Un día, un evento inusual sorprendió a trabajadores y residentes locales. Un grito que de manera inesperada logró callar el estallido de la maquinaria pesada y las explosiones controladas. Este singular suceso tuvo lugar cuando un montañista, exhausto por la monotonía del ruido constante, liberó un grito espontáneo en un acto de desahogo. Sorprendentemente, el eco de su voz reverberó por la montaña, generando una pausa temporal de la actividad minera. Este inusual incidente resalta la complejidad y la interconexión de la naturaleza y la actividad humana, demostrando que a veces un grito espontáneo puede tener el poder de silenciar incluso el ruido más ensordecedor de la minería. Por aquí no, Los Bronces integrados. La mina Los Bronces amenaza la seguridad hídrica de la región. El agua, nuestra agua, fuente de vida, está en peligro. ¿Estamos dispuestos a perderla? El avance del proyecto Los Bronces Integrados amenaza el corazón de la cordillera de la región metropolitana. Se trata de un proyecto gigantesco. Está todo emplazado en la cordillera de los Andes, arriba en la cabecera de la región metropolitana y en parte de la región de Valparaíso. Que se emplaza a 50 kilómetros de la ciudad de Santiago, que está justamente aquí a mis espaldas. Se trata de un proyecto minero de cobre y otros metales. Estamos hablando de una zona donde habita casi el 50% de la población de nuestro país. Y este proyecto interviene las nacientes de las aguas que en un contexto de crisis climática y ecológica son más importantes que nunca. Si entendemos nuestro territorio como que se origina en una cuenca, las cuencas son una depresión en el territorio que hacen que el agua fluya, el agua converge y tiene una entrada y tiene una salida. Ese es el sistema del territorio que además va formando la vida alrededor de ella, ¿cierto? Por lo mismo, la protección de nuestras montañas es sumamente importante para mantener toda la vida de los ecosistemas y de las personas que están aguas abajo. Se está emplazando fundamentalmente en la zona de Lo Barnechea y Colina. Cuenca que va a ser terriblemente impactada si es que la expansión de este proyecto se concreta. Estamos hablando de una intervención minera en una de las fuentes de agua fundamental de nuestra región metropolitana. Es importante tener en consideración que un proyecto minero requiere muchos recursos hídricos, justamente para todo el proceso de elaboración del cobre y de los molibdenos en ese sentido. Chile está viviendo una de las peores crisis hídricas de las que haya registro. Nos enfrentamos a una sequía que no ha ocurrido en los últimos 100 años. Se trata justamente de que estamos utilizando más agua de la que realmente existe. Fíjate que si uno lo mira desde Santiago al norte, la disponibilidad son, incluido Santiago, 1000 metros cúbicos habitante año. Es decir, estamos por muy bajo la media mundial, 6 veces menos que la media mundial, y además por bajo un umbral crítico que señala la UNESCO que andaría en los 1700 metros cúbicos por habitante año. Y la minera justamente ha señalado que va a utilizar alrededor de 1.300 litros por segundo, lo que es equivalente al agua que utilizan 600.000 personas. Por tanto, todo la parte de Santiago hacia el norte debemos ser muy cuidadosos en la gestión del agua, porque obviamente las disponibilidades son bajas y obviamente ha habido un incremento en los usos. Hoy el contexto en el que nos situamos es un contexto de sequía y escasez hídrica. Si no contamos con la capacidad y la posibilidad de recarga que requieren, por ejemplo, la agua subterránea y por otro lado también las aguas superficiales a través de los ríos, es probable que una actividad como esta solo intensifique los efectos que está generando esto. Pensándolo bien, ¿estamos dispuestos a arriesgar nuestra agua por el beneficio de unos pocos? En este lugar tan crítico para nuestra vida en la región metropolitana se va a empezar a operar el proyecto de Los Bronces Integrados. Por eso también es algo que es tan crítico para nosotros. Hay que entender que esta mina viene funcionando hace muchos años, entonces el impacto que esta ha podido generar sin haber tenido antes una regulación ambiental
es un daño acumulativo por cientos de años. Por tanto, si hay un proyecto minero, ese proyecto minero obviamente va a impactar. Eso no hay ninguna duda. O sea, pensar que no va a impactar, eso no es correcto. Los Bronces es un proyecto que tiene múltiples resoluciones de calificación ambiental, el gran problema un poco de la forma en la que se arma todo el sistema de evaluación es que ellos acá lo toman solo como la renovación de un proyecto. Entonces no se estarían evaluando en total como todos los impactos como anteriores. ¿Cuál es el tema en esto? Es que ellos dicen, esta es su premisa, nosotros no vamos a ocupar más agua fresca. Y eso es un tema complejo porque probablemente sí van a ocupar agua fresca. La pregunta es cómo ese impacto es sostenible o de alguna manera soportable al ecosistema y al medio ambiente social, a las personas. Ese es como su lema, de alguna manera, de que su proyecto solo se va a limitar a las aguas que ya están aprobadas. Sin embargo, hay aguas halladas, conocidas como aguas del minero, que no han sido evaluadas en la historia. Las aguas halladas se conocen como aguas que tú cuando estás haciendo una operación y de repente aparece agua, esa agua es tuya como minero. Y eso es una concesión muy relevante que da el Código de Minería históricamente. Nosotros tenemos, como decía antes, un problema que está ligado a que tenemos cada vez una menor disponibilidad de agua y por otro lado necesitamos crecer económicamente. Y Chile crece, su gran sueldo es la minería. ¿Estamos todos de acuerdo con que efectivamente sacrifiquemos las principales fuentes de agua de la región metropolitana justamente para que una empresa extranjera nuevamente se lleve los recursos naturales de nuestro país? ¿Qué tanto eso va a estar afectando todo el sistema hídrico? En Chile y en la región metropolitana no tenemos información certera de cuánta agua subterránea tenemos. Todo lo que ocurre en nuestra montaña, en la majestuosa cordillera de los Andes, que además de ser un paisaje precioso, es una fuente de agua que alimenta desde arriba a todas las zonas bajas, que es donde se asenta además la mayor población nacional, que es en el Gran Santiago. Una zona que es abastecedora del Gran Santiago, que es de la ciudad más importante que tiene Chile, y no lo digo más importante porque yo trabajo en región, estoy en la región del Maule. No lo digo sino por la cantidad de población que vive acá, que tenemos que asegurar que eso es central. Incluso el nuevo Código de Agua, ¿no es cierto?, plantea el uso humano, tiene prioridad. Entonces, desde esa perspectiva, yo plantearía que no deberíamos usar esos recursos de agua, sino que a no ser que haya recursos externos que puedan llegar y tener un fin productivo. Para ser muy claros, si este proyecto avanza, tendremos menos agua disponible para toda la región metropolitana y Santiago. Eso es una realidad. Esto quiere decir, en términos prácticos, que en un contexto en donde cada vez hay menos agua, el disponer de esa agua para una operación que no va a generar beneficios, sino solo contaminación y destrucción de nuestros recursos naturales, la verdad es una locura que no podemos permitir. El desastre se siente y se ve. El aire que respiramos está siendo contaminado por partículas dañinas. ¿Qué aire queremos dejar a las futuras generaciones? Bueno, la mina Los Bronces es un proyecto que lleva muchísimos años, más de 60 años incluso. Y desde ahí que ha venido trabajándose y de ella se han encontrado un montón de minerales, principalmente cobre y molibdeno. El rajo actual que tiene la mina Los Bronces se va a ampliar en más de 120 hectáreas y además se va a crear todo un nuevo rajo subterráneo que son aproximadamente como 95 hectáreas. 95 hectáreas que están abajo del Santuario de Naturaleza Hierba Loca. No solo se van a expandir su rajo, sino que ellos van a hacer un túnel subterráneo gigantesco, bajo los glaciares, bajo la alta montaña. Y para conectar esos dos rajos, además una serie de túneles que fue súper cuestionado en su momento, que pasan por debajo de muchos glaciares, no solamente el Santuario de Naturaleza Hierba Loca, y ahí ya podemos tener incluso como más de 50 hectáreas en ello. Estas operaciones mineras que las empresas tratan de hacer ver como muy lejanas, la verdad es que solamente están a 1 hora de Santiago. Y esa hora de recorrido que a uno le toma en auto, la verdad es que al viento le toma mucho menos tiempo. Si avanza el proyecto Los Bronces Integrados, vamos a ver múltiples impactos. El primero y el principal en la propia ciudad de Santiago corresponde a la calidad del aire. Por lo tanto, es solo cuestión de minutos para que toda esa contaminación que genera el proyecto minero llegue hasta Santiago a través de los vientos.
Chile se ubica en el número 43 de 131 países a nivel internacional en temas de mala calidad del aire, de contaminación atmosférica. Justamente empeorar el aire de esta ciudad, que ya ven cómo está. Esto supone un contexto muy complejo y este proyecto lo que va a hacer es empeorar aún más la situación. Lo grave de la contaminación que generaría este proyecto es que son partículas muy chiquititas, lo que se llama el material particulado 10 o 2.5, que significa que el tamaño de esta partícula es tan pequeño que pasa directamente a nuestro organismo. Y eso puede provocar numerosas enfermedades e incluso llegar a producir cáncer. El tiempo nos demuestra que nuestro aire se va a contaminar más y más. ¿En qué ciudad queremos vivir? El proyecto de los bronces integrados ingresa a evaluación al sistema de evaluación de impacto ambiental en el año 2019. Todo el tiempo trató de decir que afectaba a menos población, a menos glaciares, menos biodiversidad de la que realmente va a impactar. Y como todo proyecto que ingresa por un estudio de impacto ambiental, tiene que tener un periodo de participación ciudadana obligatorio. En Chile, el 75% de los proyectos que se someten a evaluación ambiental se aprueban. Y sin embargo, este proyecto fue rechazado. En mayo del año 2022, el Servicio de Evaluación Ambiental rechaza el proyecto de los bronces integrados. Fue rechazado por un tema relativo al aire y cómo eso podría significar, o su actividad podía significar un riesgo para la salud de la población. ¿Cuáles eran las personas o grupos de personas que iban a ser afectados por el aumento del material particulado que generan las emisiones del proyecto? Y con esta información, Subsecretaría de Salud Pública determina que el proyecto no puede entrar a operar, que va a generar un impacto significativo a la salud de la población, que esto es algo que el titular nunca reconoce a lo largo de la evaluación y que por ende se va a generar un grave daño a la salud de la población. Y ese es el motivo que rechaza el Servicio de Evaluación Ambiental: calidad del aire y salud de la población. Aún así, este proyecto, teniendo todos los antecedentes técnicos para decir que no se puede realizar a través de una decisión política inaceptable, fue aprobado a inicios del 2023 por el Comité de Ministros, que revirtió una decisión técnica por favores políticos. La realidad es que el proyecto de los bronces se aprobó de manera ilegal. Efectivamente, hubo un acuerdo político de parte del gobierno, completamente ilegal, para favorecer a la minera y con eso, finalmente, que un proyecto tremendamente contaminante que pone en riesgo la ciudad de Santiago se pudiese llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el titular, en ese proceso, en esa instancia de reclamación, había ofrecido una serie de medidas que empezaran a compensar este impacto que iba a generar en la salud de la población por la contaminación atmosférica que iba a producir. Medidas que en su momento fueron súper criticadas porque tienen que ver con pavimentar algunos tramos de la ruta G21, que es uno de los principales accesos al proyecto, barrer calles, y la medida más crítica fue el recambio de 14.000 calefactores. Las medidas de mitigación que ha propuesto la empresa son completamente inaceptables. Ha propuesto colocar calefactores sobre energía eléctrica, que por lo demás se genera también quemando carbón en las zonas de sacrificio, pero en particular en la ciudad de Santiago no van a generar un impacto significativo. ¿Estamos disponibles para que empeore la calidad del aire de la ciudad de Santiago a costa de que una empresa extranjera se pueda llevar los recursos naturales de nuestro país? No podemos permitir que ilegalidades de esas características sigan avanzando. La Organización Mundial de la Salud subraya que las partículas en suspensión tienen la capacidad de penetrar profundamente en los pulmones y acceder al torrente sanguíneo, generando impactos adversos en la salud cardiovascular, cerebrovascular y respiratoria. Pero estamos a tiempo de detener esto. El tesoro blanco de nuestras montañas, los glaciares, peligran día a día. ¿Estamos dispuestos a sacrificar este patrimonio natural? Chile es un país que tiene más de 26.000 glaciares y si nosotros miramos los glaciares de la zona central, el 50% se encuentra precisamente acá en la región metropolitana. La mayoría de los chilenos y de los santiaguinos
nunca ha estado en un glaciar, ni siquiera los conoce. Y con suerte mira la cordillera y ve algunas zonas blancas, pero los glaciares no son solo blancos, también tenemos glaciares de roca. Lo más importante cuando hablamos de sistemas andinos es que tenemos que tener presente que estamos en la cordillera más alta del mundo junto con los Himalayas. El factor de altura es fundamental porque la clave es a mayor altura, menor temperatura. Los glaciares no solamente son importantes en términos de paisaje, son preciosos, una gran atracción turística en Chile, sino que también son ecosistemas críticos. Esto significa que tienen un rol fundamental cuando estamos hablando de crisis climática, de sequía, como es el caso de la región metropolitana, donde muchas comunas tienen un decreto de escasez hídrica, porque los glaciares se derriten, sobre todo en verano, y como baja la lluvia, los glaciares son el aporte fundamental para esos ríos y para el abastecimiento. El río Mapocho es la vena, las venas de la región metropolitana, es la fuente de vida y tiene su origen en los glaciares, en el sistema glacial que están acá, a 50, 60 kilómetros de Santiago. El paisaje que nosotros vemos hoy día es un paisaje que ha sido modelado, esculpido por el hielo durante los últimos 2 millones de años. Es decir, es reciente, ¿ya? Y eso lo hace un paisaje geomorfológicamente único. En veranos como los que estamos viviendo, tremendamente calurosos y cada vez más justamente por la crisis climática, vamos a ver justamente cómo los glaciares operan como reguladores climáticos, pero fundamentalmente como aporte hídrico a las cuencas. El Santuario Natural Hierba Loca es fundamental para todas las condiciones que tenemos en Santiago. Los glaciares que tenemos acá atrás hacen como de refrigerador. Durante el año, los glaciares en Chile aportan alrededor del 16% del agua disponible y en épocas estivales, en épocas de no lluvia como la que estamos viviendo actualmente, aportan hasta el 60% del agua. Destruir los glaciares literalmente es liquidar las nacientes de agua de las cuencas que alimentan a la ciudad de Santiago. Chile cuenta con más de 24.000 glaciares y están en peligro. ¿Te has preguntado por qué? Chile es un país que, a pesar de tener más del 70% de las reservas de glaciares de Latinoamérica, también tiene un récord en destrucción de glaciares. Y como parte de este récord, el proyecto de los Bronces es parte fundamental. Han destruido glaciares que equivalen entre 6 a 9 millones de metros cúbicos de agua. Estamos hablando de reservas de agua dulce que podrían servir para toda la ciudad de Santiago y para todas las familias durante muchos años. Se trata de un proyecto minero que lleva años operando en esa zona. Los Bronces Integrados es su continuación operacional. Es la posibilidad de darle más vida a uno de los 2 rajos mineros que más daño han hecho a los glaciares de la zona central de nuestro país. Lo que hace la empresa es que solamente contempla dentro de su área de influencia, o sea, ellos dicen que van a impactar solamente 3 glaciares. Si es que nosotros hacemos un radio desde el centro del rajo actual, tenemos por lo menos 186 glaciares. Entonces es una zona con muchísimos glaciares y la empresa solamente dice que va a afectar 3. ¿Por qué? A base de criterios que ellos determinan. La información que está puesta en la evaluación ambiental es insuficiente para poder descartar los impactos irreversibles que se van a generar sobre estos glaciares. Hoy, con el nuevo proyecto de los Bronces Integrados, esto se multiplica a lo menos por 2. Porque es una mina infinitamente más grande, subterránea y también de tajo abierto. Solo la mina subterránea es como imaginarse, no sé, unos 16 torres hacia abajo. Y encima nos hacen creer que porque todo queda igual por arriba y nos quieren construir unos pocos senderitos, todo va a estar bien. Eso es absurdo. La montaña es un ecosistema. Los sistemas glaciares alimentan toda la vida acá del valle. Por lo tanto, cada elemento que yo afecto, por mínimo que sea, interviene en todo el proceso de la vida.
Parte de los estudios científicos que se han hecho en los Andes centrales comprueban que en glaciares como el glaciar Olivares, que es parte de esta cuenca que va a ser afectada por el proyecto de los bronces, el 80% de su retroceso se debe precisamente a la actividad minera y no al cambio climático. Entonces estamos hablando de zonas muy presionadas por el cambio climático y que la minería está poniendo en serio riesgo de existencia. Tenemos una modelación de vientos totalmente insuficiente que muestra que los vientos van en una dirección opuesta y que en verdad sí llega a los glaciares. ¿Y qué es lo que va a llegar a los glaciares? Todo el material particulado y todas las emisiones que provienen de la empresa, que son uno de los principales impactos de las actividades mineras en la cordillera de los Andes. Uno de esos contaminantes es crítico, que es el black carbon. El black carbon se dice que es un precursor del cambio climático, es un hollín que es oscuro y este se posa sobre los glaciares y al ser más oscuro el glaciar pierde aún más su capacidad de reflectar la luz, o sea que pierde su capacidad de poder enfriar el lugar y además tiene un derretimiento aún más acelerado. Cuando uno tiene la oportunidad de poder observar esto desde las alturas, es realmente triste, impactante, desolador la magnitud que tiene este proyecto instalado en la montaña, al lado de los glaciares que nos proveen de fuentes de agua. Es realmente terrible poder observar la amplitud que ya existe y lo que pretenden además crecer. Eso es muy desolador, es muy desesperanzador que esta situación además está a minutos de la ciudad de Santiago. ¿Qué va a pasar si instalamos este proyecto? Vamos a estar contaminando y derritiendo estas fuentes de agua dulce que pueden ser una verdadera salvaguarda para el futuro de nuestra región, para el futuro del agua, que es fundamental para la sobrevivencia no solamente de las especies, sino que de nosotros también. Todo lo que pase en las montañas tarde o temprano nos terminará afectando. Es como una avalancha que aún podemos detener. La actividad minera compromete la diversidad biológica, poniendo en riesgo ecosistemas y especies únicas, afectando irreversiblemente la riqueza natural de nuestra región. Estamos aquí en el Santuario de la Naturaleza Hierba Loca, un sitio de conservación del ecosistema a 60 kilómetros de Santiago. Mucha gente de Santiago sube a pasar el fin de semana, a tener áreas verdes, a respirar aire puro. Debiéramos pensar que esta es una cuenca sumamente especial y única. Está en ambiente de alta montaña, en donde vemos las evidencias de lo que fue la acción glaciar durante los últimos 2 millones de años. Bueno, acá en la zona central del país tenemos un gran hotspot, ¿no es cierto?, de biodiversidad. Eso significa que tenemos mucho endemismo. ¿Qué significa endemismo? Son especies que solamente se encuentran acá, en ninguna otra parte del mundo. Entonces, si se extinguen, no las vamos a poder ver nunca más en la vida. Es uno de los pocos sitios donde se hace conservación, donde tenemos áreas de protección de los ecosistemas en la zona central de Chile. Casi todas nuestras áreas protegidas están en el sur. Pero todo el ecosistema mediterráneo, el clima mediterráneo, el bosque esclerófilo, está poco representado dentro de nuestras áreas protegidas. Y esta es una de las áreas que sí lo protege. Existen diferentes especies aquí endémicas, por ejemplo, el matuasto de Darwin, por ejemplo, el lagarto leopardo. Esas especies de reptiles solo se encuentran en este sector, particularmente muy cercano a la mina. Pero también tenemos felinos, no son endémicos, pero son nativos, como el puma, como el gato andino. El gato andino es una de las 5 especies de felinos más amenazados a nivel mundial y el felino más amenazado de América. Este lugar tan bonito y fundamental para nuestra biodiversidad, nuestras especies, nuestro futuro, está en peligro. Nosotros también somos biodiversidad. No dejemos que destruyan nuestro espacio. Y atrás mío está el glaciar La Paloma. Justo detrás de eso está la minera Los Bronces. Un túnel de extracción minera en Hierba Loca, subterráneo, ¿no es cierto? Es una obra inédita que no conocemos.
Pero en ese sentido tenemos que pensar que hierba loca no es solamente la superficie, sino que es la cuenca. Y la cuenca incluye también los procesos, las formas y procesos superficiales, pero también incluye lo que es la geología, la parte subterránea. El impacto de la ampliación de los bronces va a ser inmenso. No sé por qué no se entiende a la cordillera de los Andes como un laboratorio natural. Hay diferentes especies como reptiles o anfibios que no tienen una dispersión capaz de arrancar si es que hay una contaminación, si es que hay disminución en la cantidad de agua, si hay contaminación aérea o si, por ejemplo, hay contaminación acústica. Yo diría que la gran amenaza de los anfibios en Chile es el modelo económico que tenemos. Y yo siempre digo que lo que le pase a los anfibios nos va a terminar pasando a nosotros en algún momento también. Un hito clave en las organizaciones territoriales de acá de Barnechea fue cuando empezaron a bajar los pumas y los cóndores. Especialmente los pumas empezaron a meterse en nuestros jardines, a quedarse en los árboles, y eso era una señal de que algo estaba muy mal. La rana del río Loa no se extinguió por procesos de cambio climático. No le afectó la ausencia de lluvia, ninguna de esas cosas. Fue una empresa minera que extrajo demasiada agua y redujo el caudal de las napas subterráneas a cero. A mí las flores me conectan con la vida. La minería afecta específicamente también en la polinización de estas especies, que ya de por sí es muy, muy delicada, es casi imposible. Afecta a los polinizadores por el polvo que se deposita en el pistilo y se produce una película de polvo y es más difícil que se polinice. Es muy importante que conozcamos nuestra biodiversidad porque son los gestores y arquitectos del ecosistema. Tanto plantas como animales van construyendo los ríos, van construyendo la dinámica que tenemos aquí en el ecosistema. Bueno, el gato andino tiene distintas importancias, diría yo. Una de ellas es que quizás pudiera ser la más evidente, que es el rol como un depredador tope en el ecosistema. Los depredadores, cuando ocupan un lugar bien arriba dentro del ecosistema, regulan todo lo que pasa de ahí hacia abajo. Entonces, en ese sentido, el gato andino como uno de los depredadores tope de los lugares como estos, lugares de roca donde él vive, donde el gato vive. Esta zona, con este lecho de río, el estero Hierba Loca, esta roquería que yo tengo acá atrás, es ideal para el desarrollo del gato andino, para que haga sus madrigueras, para que encuentre su alimento. Si el estero se seca o se ve contaminado por el proyecto, el gato andino se va a ver amenazado. Entre las amenazas del gato andino existen varias, pero la principal de ellas es la minería a gran escala. Imaginémonos que el gato vive en lugares que son de altas cordilleras, altas cumbres, y el gato no vive en lugares planos, puede transitar por estos lugares más planos, pero no vive en lugares de depresión intermedia, sino que siempre asociado a los Andes, a la cordillera. Y cualquier actividad que haga un uso indiscriminado de este recurso agua va a afectar sí o sí a la cadena completa. Y dentro de esa cadena obviamente está el gato, sus presas, el alimento de sus presas. Todo está interconectado, todo está entrelazado, todos somos parte de un engranaje, y si desaparece una pieza, por ínfima que sea esta pieza, la máquina deja de funcionar. ¿Por qué? ¿Por ambición? ¿Para unos pocos? No, o sea, a mí quiero creer en nosotros, quiero pensar en que es que ¿sabes lo que pasa? Que si no existen las flores, si no existen los anfibios, que son estos indicadores biológicos, no hay vida y nosotros estamos interconectados, ¿ya? Y lo más importante que tenemos que entender es que estamos hablando de un proyecto que ya ocasionó muchísimo daño y que no podemos permitirle que siga por más décadas destruyendo los ecosistemas de los cuales dependemos todos los santiaguinos y santiaguinas y todas las personas de la región metropolitana. Ayudemos a que la casa de nuestro gato andino, nuestros pumas, cóndores y tantas especies sigan volando, caminando,
reproduciéndose en nuestro territorio, y que seamos cada día más y en mayor armonía con nuestra naturaleza. Muchas familias eligieron vivir ahí, en la montaña, rodeados de naturaleza y espacios verdes, de aire puro. ¿Por qué hoy tienen que vivir entre tanto peligro y contaminación? ¿Dónde nos encontramos en este momento? Hoy día estamos acá en el camino que nos conduce a la mina Los Bronces Integrado, en la comuna de Lo Barnechea, región metropolitana de Santiago. ¿Cuáles son los impactos que ustedes han podido presenciar, vivir de esta mina a lo largo de los años que lleva operando, y cómo ven ustedes esto? ¿Cómo se podría multiplicar o cómo podría ser una amenaza para el futuro? Mira, en nuestra comunidad partió esto el 2018, el verano del 2018, cuando ya había una mega sequía. Y apareció un puma a 300 metros de la Plaza San Enrique. La Plaza San Enrique técnicamente es donde termina la ciudad. Fue cubierto por todo el mundo, y en nuestro chat de vecinos la gente empezó a comunicar que, oye, tengo problemas de agua, tengo problemas de acá, yo también, que pobre animal y esto que lo otro. Y a nosotros, en una mini comunidad de 8 casas, nos fuimos de una noria de 15 metros a un pozo de 52 metros el año 98, y después llegamos a un pozo de 132 metros, porque la napa se ha ido para abajo. Y hasta ese minuto no entendíamos por qué. Y como decía Rosana, justo apareció este proyecto. Y ahí empezamos a hacer las asociaciones de por qué esta napa se había deprimido tanto. ¿Eso los motivó para empezar a asociarse, a unirse? Nos organizamos y aprendimos. Aprendimos de minería, aprendimos de aguas, aprendimos de glaciares. Hoy día entendemos que nuestra agua depende de la vida de los glaciares. En la medida que no hayan glaciares, Santiago no tiene agua. Hay 7 meses del año que no llueve, y por lo tanto durante 7 meses del año Santiago depende de los glaciares. Si los glaciares se derriten, Santiago se queda sin agua. Los costos ambientales que pagan las comunidades no solo tienen que ver con la sequía, sino también con el saqueo del agua. En este mismo proyecto, Los Bronces Integrado, la Dirección General de Agua en el año 2023 multó a la compañía encargada del proyecto por extracción ilegal de agua en una zona que no se podía. Nuestras comunidades se están quedando sin agua para el consumo humano, para ir al baño, regar las plantas, incluso cocinar. Esos son efectos día a día que provoca la minería, no solo en la comuna de Lo Barnechea, no solo en la región metropolitana, sino también en la región de Valparaíso, en el caso particular del proyecto Los Bronces. Ahí viene uno. Estos pasan todo el tiempo y en la noche pasan en forma casi ininterrumpida, y después de las 12 de la noche con sobrecarga sobredimensionada, que son sobre 14,5 metros. Pasan tolvas que ocupan las 2 pistas, y eso con un ruido y una vibración que los vidrios de las casas se mueven. Hace un tiempo atrás también cayó un camión hacia la casa de una vecina. Este camión tenía un componente que se llama nitrato de amonio. Nitrato de amonio es lo que estalló en Beirut, lo que dejó la mega explosión y muerte de muchas personas. Ese camión cruza por la ciudad todos los días, que son los explosivos técnicamente que van a la minera. Entonces, eso tampoco está normado. Ese camión podría tener un accidente con otros vehículos en el medio de la ciudad y generar una mega catástrofe. Importante, digamos, es para nosotros el tema de la contaminación. Evidentemente la minera genera una importante contaminación sobre el área donde nosotros habitamos. Ellos contaminan el aire, contaminan el agua, contaminan el suelo, afectan, digamos, al medio ambiente en su conjunto, flora, fauna. Hay especies protegidas que están invisibilizadas, entre ellas el gato andino. Para ellos no existe el gato andino aquí, y sí se han encontrado. Y son temas que para nosotros son importantes, porque nosotros tenemos que tomar el agua que viene de la alta cordillera, incluido, digamos, desde la minera. Tenemos que respirar el aire de las tronaduras, el aire, digamos, que se ha ido generando con las chimeneas, con el black carbon que genera el petróleo, digamos, esta mini central termoeléctrica que está en los bronces. Y claro, y evidentemente agua, aire y suelo están tremendamente contaminados, pero nadie hace estudio, nadie investiga, todo queda ahí porque estamos afectando a la minería.
Si has puesto oído a todo lo que están contando, ¿cuánto más tenemos que esperar para que esto se solucione? Para que no pase algo peor, para que no ocurra la avalancha. Esta no es solo la disputa por oponernos a una mina, oponernos a una forma de hacer las cosas, sino que esto es sostener la vida de nuestras generaciones y las generaciones futuras. Nosotros somos gente de cerro, gente del monte, y estamos viendo cómo todo eso está siendo destruido. Están contaminando el río, se está secando el río, no nos permiten el acceso a todos los lugares. Nosotros queremos vivir en comunidad con el medio ambiente, con la naturaleza, y simplemente no podemos porque hay rejas, hay vallas, se privatiza todo y nos vemos entonces en esta encrucijada de cómo hacer visible que el problema del abastecimiento de agua y de la acumulación excesiva de capital, minerales, etcétera, nos está dañando profundamente a nosotros, las generaciones futuras y todo lo que nos rodea. Las decisiones que tomemos hoy afectarán las del mañana. ¿Qué legado queremos dejar a las futuras generaciones? La ciudad de Santiago, a mis espaldas, es nuestro hogar. ¿Qué ciudad queremos construir? ¿Qué tipo de ciudad le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Cuando yo era chica, yo siempre viví acá. Mi papá siempre me habló de las nieves eternas. Y hoy no hay nieves eternas. De alguna manera, los glaciares, como que había nieves eternas que iban a estar siempre. Hoy no hay nada eterno. Y eso es feroz. El impacto de lo que ocurra en la parte alta nos va a incidir más tarde o más temprano, positiva o negativamente. Y eso es un hecho que lo conocemos, pero que todavía tenemos que seguir investigando. Todo se está transformando y tal vez hoy es tiempo que nos volvamos a preguntar qué cuento les vamos a contar a nuestros hijos, qué cuento van a recibir nuestros nietos, nuestras nietas, si no son nieves eternas. ¿Qué le vamos a contar de nuestra cordillera? ¿Cómo es esta cordillera que se transforma con nosotros, pero que al mismo tiempo requiere de nuestro compromiso? Para mí, la mejor comparación es con la extinción de los dinosaurios. Los niños tienen una fascinación tremenda por los dinosaurios, que se extinguieron hace muchísimos millones de años atrás por las causas de un asteroide. Y yo tengo la sensación de que los niños que hoy día me están viendo no van a poder conocer la rana de Darwin, por ejemplo. No van a poder conocer a la rana del río Loa, porque la rana del río Loa se extinguió. Hay que pensar que la minería es una actividad que ha ocurrido en Chile durante siglos, pero que a la luz de los escenarios actuales de cambio climático, variabilidad climática, de cambios sociales, de modificaciones de las cuencas por cambios de uso de suelo, expansión y crecimiento de las ciudades, la evaluación que se hizo de estas obras décadas atrás no es el mismo que tenemos que hacer hoy día. Esa minería que crece a cualquier costo, que trae agua a cualquier costo, que en el fondo utiliza a las comunidades, a los territorios, a las personas, divide a las organizaciones, no es la minería que nos sirve. Necesitamos una minería a la medida de las características del tiempo que estamos viviendo. Hoy es un tiempo de crisis, por lo tanto, esas soluciones, esa minería que invierte muchísimo en greenwashing, en comprar publicidad en todos los medios de comunicación, no es la minería responsable y honesta que necesitamos. El proyecto de los bronces integrados, sin embargo, no es una realidad todavía. Es la continuación de un proyecto minero que lleva un récord de destrucción ambiental, pero todavía podemos detenerlo.
La verdad, justamente, depende de nosotros que un proyecto de estas características ocurra. Los políticos siempre van a poder llegar a acuerdos y finalmente hacer todo a puertas cerradas, pero depende de nosotros como ciudadanos, como habitantes de la región metropolitana y también como habitantes de un país en donde no podemos permitir que los glaciares y el aire sigan siendo sacrificados. Ya vivimos en un entorno contaminado y con crisis hídrica. La problemática es cada vez más compleja, porque son más factores los que intervienen y cada uno de ellos con sus propias dinámicas. Entonces, pensar que la evaluación que se hizo hace 10 años atrás solamente no es válida al día de hoy, ni lo va a ser a 10 años más. Hace 30 años atrás, la relación que se tenía con la naturaleza era de que eran recursos naturales que podrían servir para ser explotados. Sin embargo, en la actualidad, en el contexto de cambio climático, de la crisis ecológica que estamos viviendo, la relación que tenemos que tener con la naturaleza tiene que ser de la mano de la naturaleza, no en contra de la naturaleza, extrayendo todo por todo. La mina a nosotros nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado a organizarnos, nos ha enseñado a respetar, nos ha enseñado a volver a mirar más allá de nuestro propio ombligo. Y eso hace que nos unamos con la gente de Tiltil, de Colina, de Catemo, de Olmué, de Puchuncaví. No somos nada distintos, estamos en lo mismo, en esa apuesta por proteger, por defender, por cuidar. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la mirada y difundir la ciencia, difundir la importancia de los humedales altoandinos y las especies que viven ahí. Nosotros podemos frenar este desastre. La humanidad, las personas, siempre han podido hacer algo. Esto no es un determinismo, esto no viene dictado ni desde arriba hacia abajo, ni son cosas que no se pueden cambiar. Somos nosotros las personas las que transformamos la realidad. Y siempre la vamos a poder transformar si lo hacemos de manera colectiva, conectada, desinteresada y generosa. El escenario es crítico. El escenario es urgente, pero no está todo perdido. Tenemos que levantar nuestra voz para exigir que este proyecto no avance y no ponga en riesgo a los santiaguinos y también a las futuras generaciones. Frenar los bronces integrados requiere subir las voces de todos, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los que son medioambientalistas y los que no, de los que se estaban involucrados con causas ambientales y los que solo quieren vivir una mejor vida. Hay distintas instancias legales que hoy día están en curso y de las cuales numerosas comunidades son parte, pero sobre todo necesitamos a las personas. Y la forma es acordarse que tu voz tiene poder y que tu poder está en unirte con otros. Las voces de todos y todas juntas es lo que podría permitir volver a resonar con el eco del río, volver a resonar con el sonido del puma cuando baja. Cuando las autoridades toman decisiones que nos hacen daño, es el minuto de alzar la voz. Necesitamos que todas y todos los santiaguinos subamos la voz y bajemos los bronces. Se requiere una visión a largo plazo que equilibre el desarrollo económico con la preservación ambiental y de esta manera asegurar un futuro sostenible para quienes heredarán las consecuencias de las decisiones actuales. Subamos la voz y bajemos los bronces.